Bendiciones, bendiciones, Dios les bendiga, estimados amigos y estimados hermanos. Este es el pastor Vladimir Monroy desde la periferia del centro de Los Ángeles, en el lado oeste o el West Los Ángeles. Aquí como siempre en esta mañana dando gracias a Dios porque Dios nos permite amanecer con vida. Un poquito atrasaditos, regularmente salimos 10:15, 10:30, pero ha estado lloviendo. Los Ángeles amaneció mucha lluvia y quizás a eso se debía que como que la señal estaba un poquito débil, pero ya estamos de nuevo. Este es el pastor Vladimir Monroy con un saludo muy especial a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana aquí en el sur centro de Los Ángeles y también a nuestros seguidores que nos ven a través de estos medios en diferentes lugares. Como siempre, un saludo muy especial a mis paisanos Ipala, Chiquimula, Guatemala, de donde casi siempre más de alguien está pendiente de esta transmisión. Bien, este jueves 1 de febrero, ya empezamos al mes de febrero, el segundo mes del año, y como siempre la clásica pregunta es: ¿qué hemos hecho durante este mes de enero? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿A cuánto les hablamos de Cristo? Esa es la pregunta más importante. ¿A cuántos llevamos al reino de los cielos? Decía uno de estos días que yo me sentía incómodo porque no había evangelizado, pero este día martes recién pasado, antes de ir a la iglesia, me quedé unos 30 minutos ahí cerca del templo y sí repartimos, hablamos de Cristo a unas 20, 25 personas y eso ya trajo paz a mi conciencia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, en esta ocasión nos corresponde, vamos a hablar de el pecado y sus consecuencias. Y para ello les invito, si tienen la oportunidad, de abrir su Biblia en el Salmo 32:1. Este es un estudio no del libro Los Salmos que publicamos el año pasado, pero es otro tema, pero enfocado en lo mismo. Salmo 32:1-5. Dice: el pecado y sus consecuencias. Y vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, en este momento te damos, Señor, infinitas gracias por tu bendita presencia, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque eres bueno y tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Bendecimos a cada uno de nuestros seguidores, Señor, que nos oyen, que nos ven en diferentes lugares, y en este momento, Señor, Dios de los cielos, una saludo muy especial a los hermanos de Comunidad Cristiana, que son los hermanos con quienes Dios nos permite trabajar para la obra del Señor, en engrandecimiento de su obra. Muy bien. Cualquier hermano, Señor, que esté cansado, que esté triste, que esté desanimado, en este momento levántese, ánimo, Señor, en el nombre de Jesús, y que cuando terminemos esta transmisión, que las personas puedan ver de una perspectiva totalmente distinta a lo que están viviendo en este momento. Amén. Dice la Biblia, Salmo 32:1-5, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria a Dios, bienaventurado es 3 veces dichoso. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire esto: mientras callé, dice, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vedor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Qué experiencia más maravillosa la del salmista, tiene mucha relación con el Salmo 51. Bueno, de acuerdo a la Biblia, el pecado es una acción que infringe la ley de Dios. Infringe. Infringir es como cometer un delito. Cuando el policía, el juez o alguien le dice: usted infringió la ley, eso quiere decir que se cometió un delito. Y prácticamente eso es el pecado. Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahí dice el apóstol Juan en la primera carta, su primera carta, capítulo 3, verso 4.
De tal manera que pecar es el producto de rebelión a Dios. Y que tuvo su origen mismo en el cielo, con la rebelión de Luzbel, el antes lucero de la mañana. Ese ser odiado, malévolo, que nunca debió de haber existido y que le conocemos como Satanás, el diablo. Prácticamente dice la palabra del Señor que era el ángel que estaba más cerca de Dios. Era el que dirigía las orquestas celestiales en el cielo. El que estaba más cerca de Dios. Pero un día, y qué bueno, pues que, bueno, tenía libre albedrío, hoy se conoce como libre elección. Y él comenzó a sentir como recelo, como envidia, y quiso ser igual a Dios, ser semejante a Dios. ¿Okay? Obviamente él había sido creado por Dios, porque Dios es el que creó todo. Y entonces dijo, me levantaré y seré como él, y me sentaré donde se sienta el Altísimo. Estoy parafraseando. Y yo cuando pienso en eso me imagino que no fue de la noche a la mañana. Quién sabe cuánto tiempo trató de hacer esa insurrección o esa confabulación. A tal grado que dice que había ganado la tercera parte de los ángeles. Los ángeles son millares de millares de millares. Tercera parte era un buen grupo. Porque los ángeles hasta ese momento tenían capacidad de decidir. Bueno, la historia dice pues que un día fue destronado de arriba. Quién sabe qué cosas no pasarían en esta tierra, cataclismos, terremotos, maremotos. Quién sabe, porque la tierra, la creación en la que usted y yo vivimos, dice en Génesis que estaba desordenada y vacía, pero Dios no había creado tierra desordenada y vacía. Obviamente eso fue con la caída de Satanás, con todos sus ángeles que ahora son los demonios. Pero bueno, eso es el paréntesis. Así que el pecado entró con el diablo cuando quiso sedujo a la primer pareja, y eso lo sabemos, es una historia ampliamente conocida. Amén. Por eso decíamos que de tal manera que pecar es el producto de rebelión de Dios, y que tuvo su origen de rebelión a Dios por parte del diablo, y tuvo su origen en el mismo cielo, con la rebelión de Luzbel, el ángel de luz, ¿okay? En el cielo. Entonces, fue él mismo el que condujo a desobedecer a Dios a la primera pareja en el jardín del Edén. Fue el mismo. Le tergiversó el mandato de Dios. Dios había dicho, de todo árbol pueden comer, menos de aquel. Porque el día que comieren de cierto sus ojos serán abiertos, serán como dioses sabiendo el bien y el mal. Pero él les dijo, de todo árbol pueden comer. Cuando se le aparece a la mujer que se dio su escapadita por ahí, porque si Eva hubiera estado junto con Adán no hubiera pasado lo que pasó. Tampoco la serpiente, esa foto que hizo Leonardo da Vinci, que se ve que viene de arriba en un árbol, eso no es verdad. Eso lo dibujó Leonardo da Vinci. El diablo se le tuvo que haber aparecido como un animal atractivo, como una mascota, hoy en día diríamos. Y luego le dijo para que Eva pues hubiera entrado en conversación, porque si lo hubiera visto venir de arriba se hubiera asustado. Y le dice, con que Dios ha dicho que no comerán de todo árbol que hay en el huerto. Le cambió la versión. Le dijo, sí, eso ha dicho Dios. Y luego dice, bien sabe Dios que el día que comieren seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Wow, dijo Eva, entonces Dios nos está engañando, algo nos está escondiendo. Y ahí empezó la malicia. Y para no cansar, pues, el diablo fue destronado de arriba, con su tercera parte. Los
ángeles y ese libre albedrío o esa libre elección le fue trasladada al hombre. Hoy los ángeles no tienen libre albedrío, no tienen capacidad de decidir, están al servicio de Dios completamente. Por eso ese privilegio nos lo dio a nosotros. Aleluya. Así que entonces el apóstol Pablo dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que no había muerte. En el jardín del Edén no había muerte. No se enfermaba. Primero Adán estuvo solo, quién sabe cuánto tiempo solo. No se contaba el tiempo. Después dijo Dios, no es lícito que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él, y le hizo a la mujer. Okay. Y ahí estaban juntos, inocentes. Okay. Pero ahora que pecaron, que desobedecieron a Dios, ahora le huían a Dios. Y de ahí que Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Hasta el bebito que está naciendo en este momento. Hasta el bebito que está naciendo ahorita mismo. Ya nace bajo la mancha del pecado. Veamos ahora entonces a la luz de la Biblia lo que es el pecado y sus consecuencias para quienes desobedecen a Dios. Bueno, todos desobedecemos a Dios, de eso no podemos negarlo, ¿no? ¿Okay? Pero una cosa es desobedecer a Dios inconscientemente y otra cosa son pecados ya deliberadamente. Este sermón se divide en 4 puntos. Primero, el pecado deshonra es pecado, el pecado es deshonra y pérdida de dignidad. 2, el pecado enferma. 3, el pecado vigoriza para el mal. Y 4, el pecado es una cárcel. Vamos con el primer punto. El pecado es deshonra y pérdida de dignidad. El pecado es como una mancha que desvalora a la persona. Así lo decía David. Por tanto, como el pecado, decía David, entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el salmista decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo, quiere decir que David se sentía indigno, se sentía sucio. Y él decía, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, David se sentía asqueroso, perdón la palabra. Amén. El pecado es todo aquello que rompe la comunión con Dios. Y así lo dice el profeta Isaías. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que Dios ha ocultado su rostro para no oír. Porque muchas veces Dios no escucha la oración porque conoce los corazones, sabe lo que hay en los corazones. El pecado es todo aquello que se aparta lo que es correcto ante Dios, la ley y la sociedad. Lógico. Si nosotros nos conducimos dentro del marco de la ley, por estricta que sea, aún por injusta que sea, porque no vamos a negar que no hay leyes injustas, pero si nosotros nos regimos bajo la ley no vamos a tener problema. El problema es cuando ya nos salimos de la norma, cuando infringimos la ley, pues ahí veremos las consecuencias y al ratito vamos a estar en problemas con la ley. ¿Okay? Así que el pecado es todo aquello que se aparta de lo correcto ante Dios y la sociedad. El pecado, en definitivo, es muerte espiritual. Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ya lo dije, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí estaba la advertencia. Entonces, el pecado es muerte. El pecado trae como consecuencia la muerte. ¿Okay? El segundo punto dice, el pecado enferma. El pecado, al romper la relación con Dios, produce enfermedad. El corazón alegre constituye el buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Sí, hemos visto personas a lo largo de nuestra vida cristiana, hemos visto personas que cuando han hecho cosas indebidas, se han envejecido. Todos vamos a envejecer, pero hemos visto cómo se envejece la gente antes de tiempo. Enfermedades por aquí, enfermedades por allá, porque eso es lo que pasa. ¿Okay? Produce enfermedad. Se dice que muchas de las enfermedades son psicológicas. Si estamos contentos, si estamos activos, si estamos siempre haciendo las cosas bien, es raro que nos vamos a enfermar. Las personas que más se enferman son aquellas que no les gusta trabajar. ¿Sí? Se levantan tarde, no hacen nada, todo lo quieren servido, enferman fácilmente. Pero aquellos que nos levantamos y estamos activos y estamos haciendo esto, haciendo lo otro, no digo que no nos enfermamos, una gripecita llega de vez en cuando, cualquier otra situación llega ahí. Pero con la misma también pasa. Pero cuando estamos prácticamente sin hacer nada, empiezan los dolores aquí, los dolores por allá, que me duele esto, que me duele lo otro. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está ejercitado. El cuerpo no está ejercitado. ¿Okay? Y todo lo queremos a favor y culpamos a medio mundo. No, cúlpate tú mismo. Tú eres, a ti Dios te dio una inteligencia, Dios te dio capacidad. Si otros se superan, ¿por qué tú no te puedes superar? Aquí en Los Ángeles es tan común ver por donde quiera que uno ve, por ejemplo, en las calles, en las banquetas de las casas, ahí las carpas, ahí las señoras, los esposos vendiendo que tacos, que burritos, vendiendo toda clase de comida. A lo mejor van a trabajar durante el día, fueron a trabajar sus 8 horas al trabajo y en la tarde están ahí. Esa gente es raramente que se enferme. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver también, porque repito, el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. El pecado al romper la relación con Dios produce enfermedad. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Oye, el corazón alegre constituye buen remedio. Por eso dije, muchas de las enfermedades son psicológicas. También yo no voy a descartar, porque es lógico que hay enfermedades que sí, producto del cansancio, el agotamiento, o diferentes, el cuerpo se va deteriorando. Pero muchas de las enfermedades son psicológicas. Son psicológicas. ¿Okay? Los huesos de David desfallecían porque había pecado. Y de ahí que dice el Salmo que le estamos leyendo, versículos 32, versos 3 al 4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi hedor en sequedades de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Eso fue cuando él tuvo su pecado con Betsabé, que le había quitado la mujer a uno de sus mejores soldados, uno de los soldados más fieles que él tenía, Urías y Eteo. Entonces, él callaba ese pecado. Todo su cuerpo estaba enfermo. El Salmo 38, versos 3 al 8 dice, no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de ¿qué? A causa de mi pecado, decía David. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mi ser. O sea, han sobrepasado sobre mi cabeza. El hombre no dormía pensando de cómo poder, ocultar o qué sé yo, resolver esa situación. Se pudrieron y se corrompieron mis llagas.
a causa de mi locura, estaba como loco. Estoy encorvado, decía David. Estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis caderas están llenas de ardor y no hay sanidad en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, bramo a causa del alboroto de mi corazón. ¡Wow! ¿Cómo estaba David después de haber cometido uno de los pecados más horrendos que puede haberle quitado la mujer a uno de sus soldados más fieles? Entonces, desde el punto de vista de Isaías, la enfermedad de todo un pueblo era por el pecado. Isaías 1, versos 5 al 6 dice: oh gente pecadora, pueblo encargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, y no hay en él cosa sana, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vedados, ni suavizados con aceite. Wow, totalmente esclavizado, totalmente una situación indescriptible, la situación de David. Así que bueno que recapacitemos en este momento y que analicemos cómo está nuestra conciencia, cómo está nuestra vida. Okay. Y si tú estás en esa condición, ayer visitaba a alguien, por ejemplo, que me dolió tanto ver que su hijo está envuelto en las drogas y todo lo que nos decía su papá. Era enfermo de diabetes, con situaciones, problemas ahí por falta de circulación, por la preocupación de que a su hijo en las drogas se les pierde, a veces tienen que andar a medianoche buscándolo, de repente duerme en condiciones terribles. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede un padre tener paz así? Ahí sí que dice que el diablo vino para matar, para robar y destruir. Pero esa es una cosa, Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y ese es el Cristo que ahora te predicamos, el Cristo que tiene poder. No importa hasta dónde haya llegado tu condición, no importa hasta dónde hayas llegado en tu situación pecaminosa, pero Cristo dice: venid a mí todos. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Así que en este momento Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu vida. Tercer punto: el pecado vigoriza para el mal, pero ante Dios fracasa. Vigor es lo mismo que fuerza para extenderse con mucha facilidad. El pecado separa al hombre de Dios, pero hay solución en Cristo. Romanos 3:20 y 3:24, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Pero ahora dice que somos justificados gratuitamente, por su gracia, por la misericordia de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos de la condenación eterna. ¿Qué más puede hacer Dios si Dios ya lo hizo todo? Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces todo lo que tienes que hacer en este momento es creer en Jesucristo, recibirle en tu corazón. La palabra de Dios nos advierte constantemente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y el apóstol Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Todo lo que tienes que dar es el primer paso. Ya Dios dio el primero, ya envió a su Hijo a morir en una cruz.
Ya Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Aleluya. Entonces, el apóstol Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice el apóstol Santiago. Nos está llamando al arrepentimiento. Aleluya. Bendito Dios. El cuarto punto dice, el pecado encarcela al individuo, pero Cristo lo liberta. Entre las principales atribuciones de la misión de Cristo fue liberar al hombre de la presión espiritual, de la prisión espiritual. Lucas capítulo 4, 18 al 19 dice, Jesús mismo hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Estamos viviendo la gracia, estamos viviendo el año agradable del Señor, en el cual el Señor está extendiendo su misericordia. Está dando oportunidad porque no quiere que nadie se pierda. Pero eso no va a ser siempre. El apóstol Pedro dice que el Señor retarda su promesa no porque no pueda cumplirla todavía, sino porque es paciente y benigno, esperando que todos se arrepientan. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dice que así como hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hay tristeza también, porque Él dice, vivo yo, que no me alegro en la muerte del pecador, sino que antes se aparte de su mal camino. La gracia de Dios liberta, puesto que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el confesar a Cristo es la solución. Así de fácil, el confesar a Cristo es la solución. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aleluya. Entonces la verdadera libertad está en Cristo. Así que si el Hijo libertare, dijo el Señor, seréis verdaderamente libres. En conclusión, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y esa era la situación que sentía David. Por eso decía que mientras cayese envejecieron mis huesos. El pecado es pérdida de dignidad. Es enfermedad espiritual. Es una fuerza que se propaga rápidamente y muchas de las enfermedades físicas son consecuencia también del pecado. Consecuencia del pecado. Es una fuerza que se propaga rápidamente. Es prisión y muerte espiritual. Por eso es que las cosas buenas cuestan, pero las fáciles, wow. Hacer lo bueno cuesta. Pero lo malo, eso es facilito hacerlo. Pues las consecuencias son terribles. Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Jesucristo murió crucificado para que todos sean libres de las consecuencias del pecado. Así que, amigo y hermano que has escuchado esta transmisión, estás escuchando, todo lo que queremos decirte es que Dios te ama. Que Dios ya pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya vimos en un principio cómo se originó el pecado en el cielo. En el cielo comenzó el pecado. ¿Okay? Pero ahora en Cristo Jesús hay solución. Todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, podemos testificarlo, dar gracias a Dios. Por eso siempre vamos a ver gente alegre, cantando, contentos, felices. A veces con problemas hasta bien cargados de problemas, pero con paz en el corazón, con alegría en el corazón. Así que en este momento, si tú has escuchado esta palabra y esta palabra ha tocado tu corazón, y tú sabes que a ti te habló Dios,
Que si mueres en este momento no sabes a dónde vas, porque esa es la realidad de la gente, dice. Constantemente yo le pregunto a las personas que cuando hablan de su religión y que van a la iglesia, y que van aquí, que van allá, yo les pregunto, ¿y qué pasaría si muere hoy? ¿A dónde iría su alma? No tienen una respuesta. Olvídate de que misas de responsos, que rogativas, que penitencia, olvídate de todo eso. Lo que tú no hagas en vida, nadie lo va a hacer por ti. Todo lo que se hace es como para calmar, para consolar a los que se quedan, pero que a través de oraciones vamos a sacar a alguien del purgatorio, que no existe, porque no existe el purgatorio. No hay pruebas de que hay purgatorio. Si hubiera, entonces cuando el rico en Lucas 16 le pidió a Abraham que mandara a Lázaro para que mojara la punta de su lengua con su dedo, o le dijo que tenía hermanos que necesitaba que se les hablaran de Cristo y que Lázaro podía hacerlo, ninguna solución. Porque los muertos, lo que en vida no puede hacer nadie, lo puede hacer por ti después. ¿Okay? Tampoco Abraham le dijo, mira que tus familiares hagan rezos para que de ninguna manera, una gran cima hay entre nosotros dos. Ni los que están de aquí pueden pasar por allá, ni los que están allá pueden pasar por acá. O sea que no hay tal purgatorio. Es mentira. Amén. Así que, pero en este momento todo lo que tienen que hacer es repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mi falta. Si lo dices de corazón, tu vida está dando un giro 180 grados, tu vida nunca será la misma. Busca una iglesia donde puedas congregarte, donde pueden ayudarte a crecer. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos también guiar, también recomendarte alguna iglesia como Iglesia de Dios o Asamblea de Dios, que son las que yo conozco, donde puedas crecer. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle igual, 21 igual, ahí dice Iglesia Comunidad Cristiana. Amén. Y nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Día lunes tenemos escuela de teología, capacitando pastores, líderes, ministros de distintas congregaciones. Pero ahí estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Vamos a orar por esas personas que por fe se han entregado a Cristo o están reconciliando. Señor, que estás en los cielos, en este momento yo oro, Señor, por las personas que han escuchado esta palabra, que han hecho la mejor decisión de sus vidas. Te pedimos, Padre, que los bendigas en grandemente en este momento, donde quiera que estén. Búscales, provéeles una iglesia donde puedan congregarse y crecer. Y si viven en nuestra área, pues mándalos con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, ha sido un privilegio por este medio. Nuestra próxima transmisión es el próximo domingo a eso del mediodía del templo. Nuestra página de internet, nuestro website, www.iglesiacomunidadcristiana.org, y en YouTube también Vladimir Amor, Iglesia Comunidad Cristiana. Vamos a ver quiénes se conectaron hoy. Tenemos nuestra hermana Alba Ávila, que siempre está pendiente de nosotros, desde Guatemala. El William Compañero, pastor del Salvador, que también le tenemos mucho aprecio y siempre está pendiente de nosotros. Salvia Girón, Dios le bendiga, hermana Salvia, bendiciones. Carlos Reyes, pastor Carlos Reyes, bendiciones, Dios me lo bendiga en grande, amén, amén. A Gilma Barrios, Dios le bendiga, hermana Gilma, bendiciones, amén. Y a Amner Tenas, qué bueno que hermano Amner Tenas está pendiente de nosotros. Y el hermano Eric Domínguez, que es nuestro asistente en multimedia en la Escuela de Teología. ¿Ok? Es nuestro asistente de multimedia, es quien nos saca de apuros ahí cuando estamos haciendo las transmisiones en Zoom para las clases. Así que bendiciones. Mi esposa siempre les envía un saludo de parte de aquí de la familia, de la que está siempre al pendiente de la cámara. Y sigamos disfrutando en este día, aquí en Los Ángeles, en este día lluvioso. Bastante lluvia, pero con la lluvia de bendición también. Hasta pronto.